quiero saludarlos no solamente a ustedes, sino a todas aquellas personas que nos están viendo por internet. Los saludo en este sábado santo desde Cali, desde la iglesia Ríos de Agua Viva, una hermosa iglesia que está ubicada en el barrio Cuarto de Legua de la ciudad de Cali. A todos les deseo mucha paz, mucho gozo en el corazón, y que recuerden que esta semana nos trajo a memoria todo el sacrificio de Jesús en la cruz, y que lo más importante es de que mañana estaremos celebrando el evento más especial, la resurrección de Cristo Jesús, que nos permitió tener acceso a la vida eterna. Yo les saludo y espero que el Señor llene sus corazones de gozo, y que esto que vamos a hablar esta noche hable a lo más profundo de su ser. El tema que tengo hoy, primero, importantísimo, apaguen los celulares por favor, para que podamos concentrarnos de una manera sabia e inteligente. Bueno, el tema es un tema que me dio el Señor, porque siempre he pensado cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Primero quiero hacer una pequeña introducción. Esta semana que llamamos Santa, ¿sí?, una semana o semana de pasión, estuvimos recordando todo lo que pasó allá en Jerusalén, día tras día, todos los eventos, todas las cosas que confluyeron para que se cumpliera el plan salvífico que el Padre había preparado y que el Hijo venía a cumplir en la tierra. Durante esos días, especialmente el día Viernes Santo, si nosotros nos ubicamos en Jerusalén, en la ciudad antigua, vamos a saber que fue un día de mucho movimiento, fue un día de mucha agitación, fue un día muy pasional, diría yo. Tenemos todo lo que pasó con el juicio tan injusto que se le hizo a Jesús. Tenemos también el movimiento de los sacerdotes y de los ancianos de Israel, que estaban haciendo un complot y querían llevar a cabo la muerte de Jesús. Ellos no querían darle un escarmiento a Jesús. Ellos se habían propuesto quitarlo de en medio, y por lo tanto había mucho ajetreo, había mucho movimiento en ese día. Y luego viene la muerte de Jesús, todos sus padecimientos que conmocionaron a todo el mundo. Jesús muere en la cruz al mediodía del viernes, más o menos a las 3 de la tarde. Pero, ¿qué pasó cuando muere Jesús? Hay una agitación todavía mayor. Sabemos que los discípulos que se creían tan valientes se dispersaron, todos se escondieron, tuvieron pánico a que les fuera a pasar a ellos algo semejante. Pero también, además del pánico, del miedo, ellos tenían una angustia de pensar que todo en lo que habían creído había resultado inútil. Ellos se imaginaron que Jesús no había sido lo que ellos habían pensado. Ellos creían en Jesús a su manera. Ellos creían que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos veían que pasaba el tiempo, ellos esperaban que ese Mesías fuera un guerrero, que se levantara y los librara del poder de Roma, que los tenía subyugados y abatidos. Pero veían de pronto a un Jesús que pasaba el tiempo, pero no se manifestaba como el libertador físico que ellos querían. De pronto, al ver que Jesús moría en la cruz, muchos pensarían: yo invertí mi vida en este proyecto y no resultó nada. Todo se perdió. Yo dejé mi profesión, dejé mi familia y seguí a Jesús, pero nunca
resultó lo que yo había pensado y esperaba de él. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con las mujeres que servían a Jesús? También esas mujeres que amaban a Jesús tenían ese dolor profundo en el corazón de ver que ese maestro que las había rescatado de unas vanas maneras de vivir, ese maestro moría. ¿Quién iba ahora a apoyarlas? Había un movimiento muy grande ese viernes. Jesús es sepultado y José de Arimatea y Nicodemo, que eran los discípulos que lo seguían pero a escondidas, porque ellos pertenecían al concilio de Jerusalén. Ahí tuvieron que salir y mostrar la cara, reclamar el cuerpo de Jesús, ungirlo y colocarlo en la tumba que le pertenecía a José de Arimatea, un hombre rico, un hombre letrado, un personaje muy especial. Y todo termina allí. Viene un profundo silencio. Esos silencios que siguen después de que se ha enterrado un ser querido. Una soledad tremenda, un vacío, un miedo, una preocupación, un desánimo. Y pasa esa noche y viene el sábado y colocan guardias al pie de la tumba de Jesús. Y el sábado santo, el día que estamos recordando hoy, es un día de absoluto silencio. Ya no hay movimiento. Ya es el sábado. Hay un silencio profundo. Nada sucede especial. Si ustedes ven, la única mención del sábado en la Biblia es la guardia que pusieron por petición de los sacerdotes, que pusieron al pie de la tumba de Jesús. Pero no pasa nada más. Y este es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y por eso traigo este tema de arrepentimiento y remordimiento. Todos estos días se movió en Israel el corazón de cada persona, la conciencia. Y yo veía y estudiaba la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Dos palabras que se confunden mucho. La gente piensa que significan lo mismo y a veces las usamos en el argot popular como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. El arrepentimiento es sencillamente el dolor profundo que se siente de haber hecho lo malo, de haber hecho un daño, de haber lesionado a alguien, voluntaria o involuntariamente, de haberle infringido un dolor a alguien. Es ese sentimiento profundo del alma que lleva a considerar que se ha hecho algo indigno, pero con unas características muy hermosas y muy especiales, que es sencillamente el confesar la falta y el pedir perdón. Esos son los ingredientes fundamentales del arrepentimiento. Reconocer la falta, confesarla y pedir perdón. Y solamente así, al obtener el perdón, se obtiene la restauración. En cambio, el remordimiento es un sentimiento que se camufla, tiene una vestimenta muy parecida al arrepentimiento, pero es completamente diferente. El remordimiento lleva a la persona a reconocer la falta, a sentir dolor por la falta. La persona siente que lo que ha hecho ha estado mal, siente que no es algo digno de alabanza, siente que fue muy malo lo que se hizo y duele en el alma, pero no confiesas ni pides perdón y por lo tanto no puede ser restaurado. La diferencia está no solamente en sentir el dolor, el pesar de haber hecho lo malo,
no solamente en confesar, yo puedo inclusive reconocer que hice lo malo, pero no soy capaz ni de confesar ni de pedir perdón, y por lo tanto no soy restaurada. Es bueno que hoy hagamos un examen de nuestra propia vida. Realmente, ¿qué estamos usando más? ¿El arrepentimiento o estamos en remordimiento? Estamos permitiendo que el remordimiento nos robe la bendición. Para ilustrar esta diferencia, vamos a usar a dos personajes muy importantes. Son dos personajes que brillan en la historia de Jesús. Dos personajes, Judas y Pedro. Dos personas de confianza de Jesús, porque Pedro estuvo siempre cerca de Jesús y Jesús le encomendó situaciones muy importantes. Jesús lo tuvo cerca, por ejemplo, cuando la transfiguración, cuando Jesús mostró su gloria, ahí estaba Pedro. Pedro era un personaje que brillaba en medio de los apóstoles. Y estaba Judas. Judas no era tan humilde como los demás. Judas era un personaje letrado, de una familia adinerada, dice la tradición. Y Jesús le confió las finanzas del grupo. Le confió la contabilidad. A pesar de que ahí estaba Mateo, que había sido recaudador de impuestos. No, Jesús le encomendó la bolsa del dinero a Judas. Y él era el que se encargaba de auxiliar a los que necesitaban algo. Jesús le decía a tal persona, dale dinero. Y de esos dos personajes, ¿qué pasó con ellos? Cometieron un delito. Delito es infringir una ley. Llámese una ley física, una ley espiritual, una ley ética o moral. Delito es cuando uno, por un acto voluntario o involuntario, infringe o viola una ley. Y este delito trae como consecuencia una punidad, o sea, un castigo. Si yo me paso un semáforo en rojo, es un delito porque estoy violando la ley y me viene la punidad, que es una multa. Entonces ellos dos cometieron alta traición. Ese es el delito. Vamos a ver aquí, muy importante, Jesús advirtió a ambos personajes, les advirtió que ellos iban a cometer un delito. Jesús, que todo lo sabía, quería que ellos aceptaran una advertencia que él estaba haciendo. Advertencia es cuando te muestran tu accionar y hacia dónde vas. Cuando te dan un concepto, una opinión para que cambies de camino. Jesús les advirtió a ambos. Aquí vemos, por ejemplo, la advertencia primero a Pedro. A Pedro le advierte, y lo vemos en el capítulo 26, versículos 31 al 35. Podemos leerlo allí. Dice: entonces Jesús les dijo, todos, ¿a quiénes? A los discípulos. Jesús venía en ese momento, ¿sí? Venía hacia el monte de los olivos, y él les dice: todos vosotros, ¿a quiénes? A los apóstoles, os escandalizaréis. Escandalizarse es cuando uno da pie para que otra persona piense mal de uno o tome decisiones equivocadas o conceptos equivocados a través de el accionar de uno. Entonces Jesús les está diciendo que todos ellos se van a escandalizar de él esa noche.
de echar raíces como el cedro del Líbano, pero raíces en Cristo. Él se creía muy fuerte y despreciaba a sus compañeros, porque él pensaba que era más fuerte que los demás. Aunque todos los demás se escandalicen, yo no. Aunque a todos les pase, a mí no me va a pasar. Siempre estamos pensando que nosotros somos más fuertes que los demás, o más santos, o más justos, o más correctos que los demás. Eso le pasaba a Pedro. Y mira lo que le dice Jesús. Jesús lo aterriza a uno. La palabra de Dios lo aterriza a uno, ¿no? Y le hace como entender quién es uno y qué tan débil es. Jesús le dice: de cierto te digo, Pedro, de cierto te digo, Pedro, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Imagínate la advertencia. El Señor advierte de una manera clara y precisa. 3 veces. No le dijo: me vas a negar. No, es que me van a negar 3 veces. Y es antes de que cante el gallo. Y nosotros, ¿cuántas veces negamos a Jesús? Muchas veces negamos a Jesús. Y mira lo que contesta. Él no aceptó la advertencia. Él seguía justificándose y dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Qué pensaría Jesús? Pobre iluso, no está entendiendo dónde está parado, ¿sí? Ni lo que se viene. Mira. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, siguieron la misma corriente. Esa fue la advertencia de Jesús para Pedro. Ahora miremos la advertencia de Jesús para Judas. Mira, ahí están en la cena, la última cena de Jesús. Están sentados a la mesa. Jesús les ha lavado los pies a todos, incluido a Judas. Les lavó los pies. Él se tendió, se colocó de rodillas, cogió un lebrillo, una cuchera, podemos decir, y le lavó los pies a todos, incluido a Jesús. A Judas, perdón. Le lavó los pies a Judas. Y lavar los pies significa quitarle a uno las malas intenciones del alma. Quitarle a uno los malos pensamientos, esas tendencias a pensar de manera equivocada. Jesús aún allí le estaba dando una nueva oportunidad. Y miren lo que dice allí. Están todos a la mesa y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. No dijo me va a traicionar, me va a entregar. Es decir, me va a llevar para que me maten. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? O sea, ellos no sospechaban de nadie. Ellos no sospechaban de Judas. Cada uno empezó a sospechar de sí mismo. Yo me pongo a pensar, o sea que ellos en el fondo creían que alguno de ellos podía llegar a serlo. ¿Por qué iban a decir: yo me imagino todo diciendo: seré yo? No dijeron yo no, sino seré yo. O sea, no se sentían muy libres de responsabilidad, ¿no? Y el mismo Judas pregunta, imagínense ustedes, el mismo Judas pregunta. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Porque ponían un platito con una salsa y entonces el pan se mojaba en la salsita. Era un mismo platito para todos. Entonces varias personas metían el pan en el platico para untar de salsa o de aceite, como hacemos por ejemplo con el aceite y el vinagre balsámico. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Miren qué advertencia tan fuerte, tan fuerte. Una advertencia de penalidad alta, de muerte. Muchas personas dicen, ay, es que Judas, pobrecito, como a Judas lo escogió Dios para que traicionara a Jesús, porque era muy importante, pues alguien tenía que ser, entonces el Señor escogió a Judas. O sea, casi que lo victimizan, de que Judas es una víctima de Dios Padre. No. Judas hasta el último momento pudo haber dicho no. No. Él permitió que Satanás tomara su corazón. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros somos responsables de lo que nos sucede, de que permitamos que Satanás nos influencie en decisiones. Nosotros tenemos que cerrar las puertas para que Satanás no pueda entrar. Satanás era libre. Seguramente Jesús iba a llegar a la cruz, era necesario, pero no era por el camino de la traición de uno de sus discípulos. Pudo haber sido de otra manera. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. O sea, abre el ojo, que es usted. O sea, eso le quiso decir Jesús. Sí, despiértese, avíspese, que es usted el que está metido en este problema. Pero esa advertencia, no siempre cuando nos advierten, y eso nos pasa a todos, nos advierten, ¿no? Y no siempre con las advertencias nosotros respondemos. Generalmente, ay, no, pero qué jartera, ¿no? Porque tienen que decir a uno lo que tienen que hacer, ¿no? Yo estoy bien, yo lo estoy haciendo maravillosamente. No, qué cosa, ¿sí? A veces despreciamos las advertencias o una señal de tránsito. Despreciamos las advertencias. Luego viene entonces cuando tú no adviertes, no aceptas la advertencia, entonces viene el pecado. Y aquí fue la traición, la alta traición. Vemos la de Pedro. Resulta que cogen a Jesús prisionero en el Getsemaní, en el jardín. Entonces se llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro se va detrás. Dice Juan que Pedro iba con un discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Entonces ese discípulo pudo entrar a esa casa y pedir que dejaran entrar a Pedro. Por eso Pedro tuvo acceso al patio de la casa del sumo sacerdote. Y llega, y como hacía mucho frío en esa noche, las noches en Israel son frías, entonces pone allí como un brasero para que todos se puedan calentar las manos. Y Pedro entra y empieza a calentarse las manos. Entonces se le acerca una criada y le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo, ¿no? Yo lo vi, tú estabas allá. Y él se asusta, y entonces él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices, ¿no? Está loca, ¿usted qué está hablando? Nada que ver. Saliendo Pedro a la puerta, se asustó y se va hacia la puerta. Y entonces lo ve otra persona, otra criada, y le dijo: también este estaba con el Nazareno. Empezó a hacer escándalo: este también es de esos, ¿sí? Y mira qué hace Pedro. Él negó otra vez, pero ya con juramento. Ya no fue solamente con palabras, sino con juramento. Y dijo: no conozco al hombre. Muchas veces nosotros negamos a Jesús. ¿Usted es cristiana? No, pues me parece tan bonito como cantan allá, entonces yo voy, pero no, como que, no, como cristiana, sí, cristiana, no, ¿sí? Negamos a Jesús.
¿Cuántas veces niegas a Jesús? ¿Y usted es creyente? No, pues sí, ¿qué le dijera? Yo creo en Dios, sí, como toda persona, pero no más. ¿Es para nosotros motivo de vergüenza Jesús? ¿Nos avergonzamos de Jesús? Y mira, Pedro, ¿sí? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y mira cómo reacciona él. Él se vuelve a asustar todavía más, porque se vio ya amenazado. Ya eran 3 personas. Y entonces llega y dice, empieza a maldecir y a jurar. Ya maldecía y juraba. Porque cuando uno tiene miedo y cobardía, entonces uno se hace más indigno, ¿no? Se va haciendo más, ¿sí? Va descendiendo más. Va perdiendo toda la dignidad. Se pierde la dignidad, y al perderse la dignidad, se pierde la autoestima. Entonces Pedro, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí vemos lo del arrepentimiento. Sintió un dolor profundo y lloró amargamente. No fue una lagrimita que le salió, sino lloró amargamente. Y luego miremos el Judas. Miren en Mateo 26. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Cuando yo analizo esto, digo, él no fue por un negocio, porque cuando uno hace un negocio, uno pide más, ¿no es cierto? Y va negociando hasta que llega al precio que acordado. No, él dijo: ¿qué me quieren dar? O sea, denme lo que sea. Por eso yo pienso que Judas tenía una enemistad con Jesús, tenía una molestia con Jesús. Yo pienso que de pronto Judas, hasta el último momento, esperó que Jesús se transformara en el guerrero que ellos estaban esperando, en el guerrero que los sacara del dominio de Roma. De pronto también puede ser que él estaba molesto porque Jesús le había llamado la atención, cuando Judas se molestó porque la mujer que le lavó los pies a Jesús le derramó todo un perfume de gran precio. Y Judas dijo: pero qué desperdicio botar ese perfume ahí en unos pies, cuando se le pudiera vender y darle ese dinero a los pobres. Y Jesús le reprende y le dice: déjala, que lo que está haciendo ella es para memoria eterna. De pronto también podía estar esa enemistad. Porque no es ambición, ahí no se ve ambición. Él va y entrega a Jesús. Los fariseos y los sacerdotes estaban pensando que tenían que buscar la manera de llevar a Jesús a la cruz, pero nunca se imaginaron que uno de los apóstoles fuera a ofrecer sus servicios para entregar a Jesús. Ellos nunca se lo imaginaron, nunca. Y gran sorpresa cuando encuentran a uno de los de confianza de Jesús, que ofrecía entregarlo por cualquier precio. Y le dieron ese precio de 30 monedas de plata, que era lo que se pagaba por un esclavo. O sea, el desprecio más absoluto. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar a Jesús. ¿Qué consecuencias tenemos? Tenemos para Pedro, habla Marcos con mucha claridad. Acuérdense que Marcos no fue discípulo de Jesús. Marcos no conoció a Jesús. Marcos
escribió su evangelio porque Pedro le dictó todo. Miren lo que dice. Cuando miraron, estamos hablando ya de la resurrección, Jesús ya ha resucitado, y van las mujeres, María Magdalena, la otra María, van a la tumba porque quieren ungir a Jesús. Pero cuando llegan, encuentran removida la piedra que tapaba la tumba, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Era un ángel. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero mira luego lo que dice el ángel: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Jesús va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. O sea, ya no estaba incluido Pedro dentro de los discípulos, porque el pecado trae apartamiento. Cada que yo peco, me aparto de la presencia de Dios. El pecado tiene ese agravante que separa de la presencia de Dios. Y este pecado de alta traición hizo que Pedro fuera mencionado aparte de los discípulos. O sea que había un apartamiento que él tenía que mirar cómo se ponía a paz y salvo. Ellas salieron muy asustadas y se fueron sin decirle nada a nadie. Vamos a ver qué pasó con Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Miren que uno a veces hace acuerdos y no mide las consecuencias, y luego las tiene que pagar, aunque ya no le guste el trato. Ya una vez dada la palabra, ya no puedes devolverla, y ya uno está metido en un problema grande y quiere deshacer el asunto, pero ya no hay forma de hacerlo. Ya lo que se hizo, se hizo. Entonces mira, él va donde ellos y les dice: yo he pecado. O sea, este es el remordimiento. Él reconoció que había pecado y que había entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿y a mí qué me importa? Eso es problema suyo. ¿A mí qué me importa? Si uno va a deshacer un negocio, señora, usted ya compró eso. No, pero devuélvame siquiera una parte de la plata. No, qué pena. Usted tuvo el tiempo, usted escogió, y eso fue lo que usted llevó. Eso fue lo que usted compró, en todo. Esa es la palabra que usted dio. Ya no puede echarse para atrás. Esto ya está definido. Eso fue lo que le pasó a Judas. Cuando quiso reaccionar, ya fue demasiado tarde. Jesús ya había sido condenado a muerte y ya iba para la cruz. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Siempre el arrepentimiento produce vida. El remordimiento produce muerte. El remordimiento tiene un ingrediente espantoso, que es la culpa. Cristo vino a la tierra para romper toda culpabilidad, porque la culpa es un sentimiento estéril. La culpa hay que echarla fuera de nosotros, porque lo único que produce es enfermedad y muerte. El arrepentimiento es fértil, porque produce vida. El remordimiento es inerte. Lo único que produce es muerte. Ahí lo estamos viendo, en ese ejemplo tan tremendo. Judas tuvo la oportunidad de acercarse a la cruz y decir: Jesús, perdóname.
y su vida hubiera sido restaurada. Pero la culpa te hace sentir que eres indigno de perdón. Ese es el problema de la culpa, que tú ves que no hay forma de que te perdone. Tú crees que tu pecado es tan grande que no tiene perdón y que por lo tanto tú tienes que enjuiciarte. Judas se hizo él mismo el juicio, vio que su pecado era enorme y se condenó a muerte. Echemos fuera de nosotros toda culpa, porque para eso fue manifestado el Hijo de Dios en la tierra, para deshacer todas las obras de Satanás. Y una obra de Satanás terrible es la culpa. La culpa te atormenta y te produce muerte. Entonces, miren lo que pasó. Ahora viene la restauración. Restaurar es devolver algo a su forma inicial. Eso es restaurar. Volver algo a una forma inicial, como si no hubiera pasado nada. El único que puede hacer restauración del ser humano es Cristo. Cristo es el único que puede restaurar nuestra alma y dejarla más brillante y más llena de luz que antes. Entonces miren, Pedro, qué bonita la restauración que le hace a Pedro. Habla Juan y dice, estamos ya, Jesús ya ha resucitado. Jesús ya ha resucitado, ya se ha presentado varias veces a Pedro y a los discípulos, pero nunca se había tocado el punto importante de Pedro, de su negación. Pero aquí en esta oportunidad Jesús se entrevista con Pedro, y a mí este tema me parece hermoso. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque como él siempre se creía mejor que todos los demás, aunque los demás te rechacen, yo no. Entonces le dice: Pedro, ¿me amas más que todos los demás? Y como cuando a uno le pregunta, ¿me amas? ¡Ay, sí, claro! Uno contesta como muy aceleradamente, ¿no? Jesús le pregunta y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y luego vuelve a preguntarle la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro ahí sí la cogió. Pero si no la cogía, era muy bruto. ¿Sí? ¿Sí me entiende? 3 veces que lo niega y 3 veces que le pregunta. Ay, es que una vez se hace el tonto, ¿no? Una vez sabe que le están tocando el punto importante y uno hace que no lo entiende, ¿no? Pero resulta que así es uno con Dios. Dios está tocando, está poniendo el dedo allí y tú tienes que enfrentar, tienes que responder. ¿Realmente tú me amas, Ofelia? Ofelia, ¿tú me amas? Y uno dice: claro, no, que le decimos en oración: Señor, te amo, eres lo máximo, tan lindo, Señor, tú eres lo más lindo. Sí, pero ¿y dónde están los hechos? ¿Cuáles son las obras? Porque es que el amor tiene que ser manifestado y tiene que dar frutos. El mismo Juan el Bautista decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces mira, tú sabes, mira cómo le responde. Ya aquí él se ubica: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y Pedro fue restaurado. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Hubo restauración en Judas? Fue imposible. Él no se dio la oportunidad. Él se juzgó a sí mismo y se condenó. Esta enseñanza
es muy importante, es fundamental. Nosotros, como hijos de Dios, comprados con el precio de la sangre de Cristo, debemos siempre buscar arrepentirnos, sabiendo que el amor de Dios es tan grande, porque el amor de Dios tomó forma humana y es Cristo Jesús. Es tan grande el amor de Dios que no hay pecado, por grande que sea, lo que tú creas que es imperdonable, ten la seguridad que Cristo tiene la respuesta. Él perdona todo. No hay un pecado que pueda salirse del perdón de Dios. Recurre al Señor, reconoce tu pecado y dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de ti y delante de las personas. No soy digna de ser llamada tu hija, pero sé que tú me amas y que tú puedes perdonarme y que tú me restauras. Démonos la oportunidad. Busquemos a Cristo y hablemosle de cada uno de nuestros pecados. Y nunca nos creamos firmes de que no podemos fallar. Nosotros fallamos todo el tiempo. Queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Jesús que nos enseñe a buscar su rostro. El que anda en el rostro de Jesús nunca caerá. Cristo es la luz y Él es la luz de nuestro corazón. El único que conoce tu corazón y mi corazón es el Señor. Él conoce los más profundos sentimientos del alma. Él navega en mi corazón y Él conoce las tormentas y Él conoce también la serenidad. Él conoce todo. Padre amado Jesucristo, te doy gracias. Te doy gracias porque a través de estas dos personas que fueron tus apóstoles y que tuvieron unos finales tan diferentes el uno del otro, tú nos has enseñado esta noche. Pero lo más hermoso de todo, lo que más ha traspasado mi corazón, es tu amor. Porque el cristianismo es amor. Tú me has enseñado, el cristianismo no es religión, el cristianismo no es ley, el cristianismo no son normas, no son obligaciones. El cristianismo es el amor de Dios derramado en mi corazón y que pase a todos los que me rodean. El amor de Dios es el que perdona. Y sé, Padre, que por el amor que tú derramaste en nosotros a través de Cristo Jesús, nos restaura, nos perdona, nos limpia y nos edifica. Gracias por ese amor inmerecido, Padre Celestial. Tú que eres el creador de cielos y de tierra, el juez justo, el juez maravilloso, el soberano de soberanos. Pero es muy hermoso saber que tú eres también nuestro Padre Dios, que tú nos amas como a hijos, que tú nos constituiste hijos tuyos y nos elevaste a la presencia del Padre por medio de Cristo Jesús. Tú dices que contigo, amado Jesucristo, estamos juntamente crucificados y estamos situados en lugares celestiales. Gracias, Padre Celestial, porque siendo tan indignos, tú nos levantaste hasta esa posición que dignifica nuestra vida, que hace que nuestra autoestima sea poderosa. Gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos, gracias por darnos siempre una nueva oportunidad. Enséñanos, Señor, a buscar tu rostro, a andar en tu rostro, porque el que anda en la luz no tropieza, porque la luz lo guía. Y tú, Cristo Jesús, eres la luz del mundo. Gracias te doy en este día maravilloso. Gracias, Padre Celestial, porque no te quedaste en la cruz, Jesucristo, sino que resucitaste y te levantaste. Y así nosotros también seremos levantados contigo. Gracias porque tú, Jesucristo, eres nuestra Pascua, que nos pasaste de esclavitud a vida, a libertad. Gracias porque eres mi Pascua, mi hermano mayor, el Dios Todopoderoso
Todopoderoso, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, Jesucristo. Gracias, te amamos en esta noche preciosa y te adoramos. Yo te pido que te quedes con cada persona, que llenes de tu presencia y de tu paz a cada uno de los que estamos acá, que los llenes de tu amor y de la seguridad de que tú siempre vas a perdonar, siempre estás allí para nosotros. Gracias, mi Padre Dios, gracias, amado Jesús, y gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Me despido de todos. Que estas enseñanzas hayan sido valiosas. Sé que lo fueron, porque para mí lo han sido, y sé que para cada uno de los que tengan la oportunidad de oírlas va a cambiar muchas cosas del corazón. Los bendigo en este tiempo maravilloso, los bendigo con la resurrección de Cristo, porque cada día resucitamos a una nueva vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús eternamente y para siempre.